¿Cuáles crees que son las claves de la gestión que le han permitido a IRFAL alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional? Tened capacidad de síntesis, por favor, para poder formular varias preguntas. Pues yo creo que la clave es la mejora continua, el intentar siempre mejorar en todos los aspectos. Somos insaciables. Llega un punto en que hay veces que nos criticamos a nosotros mismos porque siempre estamos, a pesar de ser una empresa muy pequeña y con unas capacidades limitadas debido a los que somos, siempre estamos pensando en qué podemos hacer o en qué podemos mejorar con unos niveles de exigencia, ya digo, que altísimos. Entonces, la mejora continua es, yo creo, que la clave de todo como para llegar a los objetivos que hemos conseguido y a todos los que tenemos que de momento se van consiguiendo. ¿Y crees tú, dado que una parte de vuestra competencia es conocida, se circunscribe a países asiáticos con una mano de obra en unas condiciones en muchos casos deplorables, con niveles retributivos muy bajos, ¿cómo creéis que sois capaces de competir con ellos y de tener una presencia relevante en ese mercado internacional ante lo que significan gigantes asiáticos como China, India, Camboya, Vietnam? Es muy difícil y sobre todo porque son multinacionales que han vendido ya su marca y a pesar de fabricar en esos mercados, pues tienen ya esa marca hecha y todo el mundo cuando lee, no puedo decir marcas, pero sabe o ve una marca ya le da igual cuál sea el origen de los componentes. Pero bueno, como he dicho antes en la exposición, intentamos diferenciarnos con una calidad, con unos certificados, dando producto de valor añadido que vaya a sitios concretos y con la personalización, dando un servicio. Intentamos luchar con las armas que nos da el ser pequeños, tener capacidad de maniobra y, sobre todo, apostar por dar eso, un servicio. Muy bien, muchas gracias. Ya les he comentado anteriormente que Ignacio Babé es el secretario general del Club de Excelencia en Gestión. Quiero decir que es el único representante, el club, vuestro club es el único representante oficial en España del modelo FQM. Por lo tanto, ¿qué podrías decir para animar a muchas personas que aquí ocupan además puestos directivos en empresas que nos acompañan para animarles a avanzar en el modelo FQM como, a tu juicio, entiendo, es un modelo eficaz y eficiente para evaluar la excelencia empresarial? ¿Qué les dirías? Pues que bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias, porque además es un placer estar con viejos amigos. Javier, lo siento, Javieres, nos conocemos desde hace unos pocos años. Al IAF también le conozco desde hace unos cuantos años y de Miguel Gaondo no hablo porque nos conocimos en las cuevas, ¿no? Sí, más o menos. Cuando una organización se plantea mejorar, se plantea a veces mejorar en aspectos parciales. Y la excelencia lo que supone es, primero, diferenciarte de los demás, no solo porque haces las cosas bien, sino porque tienes un propósito de atender a todos los grupos de interés de una manera equilibrada. Estés en el negocio en el que estés, fabricando llantas o fabricando jeringuillas, o dando un servicio. Y cuando te planteas la excelencia, lo que tienes es que plantearte ¿qué estoy haciendo? ¿Es exactamente esto lo que tengo que hacer? Porque Marta nos anticipaba que el futuro va a cambiar y está cambiándonos la realidad. Hay muchas organizaciones que siguen haciendo las mismas cosas que hacían hace 5 años, 10 años y que ya no hace falta hacer. Ves mucho papel todavía en las organizaciones que no hace falta. Entonces, el asunto es, primero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer muy bien. Esa es la esencia de la excelencia. Pero ser muy cuidadoso de no perder recursos haciendo cosas que no debería estar haciendo. Y luego tengo que medir. Y esto, pues compartimos que la calidad de la gestión o la mides o estás perdido. Y medir la gestión es posible. Para eso se diseñó el modelo FQM. Pero el modelo en sí contiene 9 cajas, unas cajas que son para decir qué es lo que yo debería estar haciendo y además hacerlo bien, pero también hay que medir qué resultados estoy teniendo. Y hay que medirlo desde el punto de vista de los clientes, porque si no somos capaces de satisfacer, de tener una experiencia con los clientes satisfactoria, malamente vamos a sobrevivir. Tengo que hacerlo bien con las personas que trabajan en la organización, con los empleados.
Tengo que hacerlo bien con los accionistas, porque piden un retorno de su inversión. Pero cada vez más la sociedad ha ido cambiando y nos hemos convertido como sociedad en partícipes de las empresas. Queremos que las empresas nos ayuden a mejorar la sociedad. No queremos que todos los beneficios que genera una empresa se los lleven los accionistas. La sociedad hoy reclama que las empresas se mojen literalmente en mejorar también la sociedad. Entonces, el modelo de excelencia de FQM que se diseñó hace 27 años sigue siendo perfectamente válido porque maneja las esencias de lo que hay que hacer, mide los 4 grupos de interés principales y, sobre todo, y lo más importante, es que tiene un círculo virtuoso alrededor, que se basa precisamente en decir ¿qué estoy haciendo? Mido y ahora mejoro e innovo, cambio. Y desde el club lo que estamos haciendo es promover la transformación en las organizaciones. Ya no es cambiar para mejorar a un cierto ritmo, es que hay que transformarse y transformarse bastante deprisa. Por lo tanto, el modelo ayuda a muchas organizaciones a hacer esa transformación con sentido. Muchas gracias.